¿Y si lo que hoy llamamos inteligencia artificial no fuera solo tecnología, sino el intento del hombre por abrir una puerta hacia lo invisible? Vivimos en una era ciertamente donde la ciencia busca trascender los límites de la materia. La humanidad ha creado un universo digital, el metaverso, que pretende imitar la creación misma, mundos, conciencia, cuerpos virtuales e incluso inmortalidad digital. Pero detrás de ese avance se esconde una frontera que no todos están preparados para cruzar. La frontera entre lo natural y lo espiritual. La Biblia habla de realidades invisibles, de dimensiones donde se libera una batalla entre la luz y las tinieblas. Y hoy, más que nunca, la humanidad está construyendo una réplica artificial de ese mundo espiritual. Quédate y compartamos juntos este hermoso tema. Soy Roberto, me gusta la escatología y esto es Alerta 2029. Y para este estudio, como siempre, he traído textos de la Biblia que nos ayudan a entender un poco desde el mundo espiritual, desde el corazón de Dios y lo que Dios ha hablado en su palabra, lo que ha permitido que se registre, para entender lo que está sucediendo en el mundo que creemos natural. Pero ciertamente están sucediendo cosas, uno, que anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cual está muy cerca de ocurrir, y las pretensiones del enemigo de Dios de transformar el corazón y la mente de la humanidad precisamente para alejarlos de Dios. Y eso ocurre desde el principio, fíjese. En Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, está descrito donde se le aparece un ente a Eva y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de un fruto que Dios había prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ciertamente hay como una promesa, pero por parte del diablo, en que si el ser humano, en este caso representado en la mujer en ese momento, en Eva, si el ser humano pretendía no morir, ciertamente había siempre el temor a la separación de la gloria de Dios. ¿Quién va a querer estar separado de la gloria de Dios? O morir como en el sentido de la extinción de nuestro cuerpo. Y podemos experimentar ese dolor y esa ausencia cuando perdemos un familiar. Entonces la promesa no es que vas a morir, está desafiando precisamente lo que Dios había dicho. Además de eso, les promete que serían como Dios. Y cuando vemos la respuesta de Eva en ceder porque le pareció atractivo el fruto, lo que vemos implícito es el deseo del ser humano en pretender ser como Dios. Desde el Edén, el hombre ha deseado ser como Dios. Crear vida, dominar la muerte y controlar su destino, el futuro. Hoy, esa antigua promesa del diablo se reconfigura, pero en laboratorio y en servidores. Y los científicos hablan incluso de trascender la muerte mediante la digitalización de la mente. Pero la profecía ya lo advirtió. El mismo espíritu que engañó en el principio volverá en los últimos tiempos y ha regresado, ofreciendo vida eterna, pero sin Dios. Esa es la esencia del sistema que prepara precisamente el anticristo. Una copia del reino,
pero sin el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted dirá, ¿de dónde saca todas estas cosas en un solo texto? Pues mire, vamos un poco a lo real, a lo que está ocurriendo, ¿cierto? Han creado un metaverso, y el metaverso o los metaversos no son más que un reflejo de otras dimensiones. Ojo, no estoy diciendo que sean otras dimensiones, es un reflejo de otras dimensiones. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ciertamente el apóstol Pablo está describiendo que hay algunos seres en otro lugar no visible, que son principados, que son potestades, gobernadores de las tinieblas, pero que funcionan operan, es la expresión correcta, en las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes? Las regiones celestes es precisamente la expansión terrestre. Desde la superficie terrestre hasta donde ya no se puede respirar son las regiones celestes. Hasta la capa de ozono, vamos a decirlo, un poquito más arriba. Esas son las regiones celestes. Pero una mente corta y no una mente abierta seguramente imaginará ángeles y demonios flotando por el aire. Pero no. Aquí estamos hablando de la digitalización de la mente. Precisamente nuestras luchas contra las debilidades que nos apartan de Dios están en nuestra mente, operan desde nuestra mente. Y entra la tentación y todas las cosas que nos llevan a fallarle a Dios y a fallarnos a nosotros mismos, porque cuando cometemos pecado estamos fallándonos a nosotros mismos, destruyendo nuestra propia mente, destruyendo nuestro propio cuerpo. Pero ¿por dónde vienen esas tentaciones? No nacen desde adentro, vienen desde fuera. Así como ocurrió con Eva. Eva estaba tranquila, quizás paseando por el huerto, pero desde afuera le llegó una información la cual envolvió su mente, manipuló su mente y ella cambió la manera de ver de las cosas a causa de ello. Y los medios por la cual entran a nuestra mente estas cosas que nos cambian las ideas que Dios ha sembrado en nuestro corazón es precisamente a través de la vista, imágenes, videos, cosas que vemos, a través del oído, cosas que oímos, valga la redundancia, a través del tacto, cosas que tocamos. Si alguien, por ejemplo, te dijera, un ejemplo aquí tonto, pero que pudiera graficar un poco esto. Si tocas la mesa, va a estar caliente. Ciertamente te ha metido una información auditiva y tú comienzas a razonar, va a estar caliente. Pero también te puso la información, si la tocas, entonces ya tú comienzas a razonar. Ok, me ha dicho que está caliente, pero para yo comprobar de que eso está caliente, debo tocarla. Entonces pasas a la acción y tocas la mesa y sientes. Entonces fíjate, ha actuado la vista porque estás visualizando la mesa que te han dicho que está caliente. Si la tocas a través del oído, escuchaste toda la información, lo procesaste en tu mente y actuaste tocando la mesa. Así es como funciona el poder de la digitalización mental. Y a través de estos metaversos han metido una cantidad de informaciones que han envuelto a las personas en unas ideas que no son precisamente la realidad. Y desafortunadamente estos sistemas de metaverso comienzan por pequeños juegos, tontos juegos divertidos, para comenzar a cultivar la mente de la futura generación, la que está creciendo ahora, a través del ciberespacio, de la computadora y estos juegos metaversáticos que existen.
El apóstol Pablo, ciertamente en este texto, describe dimensiones invisibles, regiones celestes donde operan entidades espirituales. El metaverso es un espejo digital de esas regiones, un espejo intangible, no lo puedes tocar, donde el cuerpo no existe ciertamente como materia, pero la conciencia sí actúa. Si usted analiza, hay algunos juegos donde incluso la persona está jugando y puede operar con su propio personaje. Pero su propio personaje, una vez que abandonas el juego y te vas a hacer otra cosa, continúa viviendo dentro del juego. Y muchas veces cuando el joven o el adulto regresa al juego, se encuentra, si dejó en casa su muñequito, su avatar, resulta que no, está en una pizzería por ahí en alguna avenida. El muñequito ha tomado la decisión dentro del metaverso de irse a comer una pizza. Y va y lo encuentras y sigues operando con él, pero resulta que hay otros personajes dentro del juego que también tienen vida propia. Y aun cuando tienes apagado tu computador o tu equipo de videojuego, siguen viviendo dentro del metaverso. Te encuentras incluso que quizá, si es una ciudad, que arreglaron una carretera o que están haciendo trabajos en la calle, pareciera que dentro de ese metaverso hay una vida normal y estos muñequitos pues están viviendo ahí por su cuenta. No sé si me estoy explicando. Es un territorio sin materia, pero lleno de presencia humana simulada. Y como toda creación humana, puede ser ciertamente una herramienta. Ahora me voy a la inteligencia artificial. O un campo de manipulación espiritual. Y definitivamente, disfrazado de herramienta, la cual cuando la usas como herramienta de verdad que es muy útil, pero también es una herramienta del diablo o posible herramienta del diablo para manipular nuestra mente. Pero no se preocupen, porque vamos a ver también cómo defendernos de todas estas cosas. Así como los principados dominan territorios espirituales, pronto corporaciones, escuche bien, y algoritmos dominarán territorios digitales. Y yo creo que ya lo están haciendo, lo que es que no nos hemos dado cuenta todavía de su presencia. Precisamente, ¿para qué? Modelar conciencia, modelar emociones y modelar decisiones. El metaverso no es solo un entretenimiento, es una preparación mental para habitar dimensiones sin cuerpo, pero también sin Dios. Ahora, en cuanto a la inteligencia artificial, fíjense, en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice esto. Hay una descripción cuando Dios formó al hombre, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tengamos claro esto, solo Dios puede dar el soplo de vida, eso es lo que dicen las Escrituras. El hombre puede imitar la carne, reproducir la voz, simular pensamiento, pero no puede crear un espíritu. La inteligencia artificial ahora puede aprender, bueno, desde hace mucho tiempo en realidad, ahora lo que están es mucho más adelantado. Puede aprender, puede crear arte, puede hablar de amor o esperanza, pero no siente ni tiene alma. Sin embargo, en su búsqueda de perfección, la humanidad está creando un ser que parece tener conciencia y espíritu. Por ahora es un simple chat, por ahora son simples herramientas que crean arte, que crean una cantidad de cosas increíbles, pueden fusionar video, pueden traer a la vida muertos y ponerlos en movimiento digitalmente hablando. Fíjese dónde está el engaño. Si usted pone una fotografía de un familiar que ha muerto y usted le pide a estas inteligencias artificiales que usted aparezca abrazando a ese familiar, ese muerto que está en la foto y quizás tiene 10, 20 años que murió, va a moverse y lo va a abrazar digitalmente. Es falso, esa persona ya no está, pero eso está existiendo en el mundo digital.
Parece ser entonces que la humanidad está creando un ser que puede tener o puede aparentar tener conciencia, pero definitivamente no tiene ni va a tener espíritu. ¿La inteligencia artificial puede aprender? Claro que sí, porque se está llenando de información, de toda la información que puede recopilar a nivel mundial de todas las razas, de todas las etnias, hasta que va a llegar un momento que va a dominar la información de toda la humanidad, de lo que usted cree, de lo que usted come, cómo duerme, lo que le hace daño, sus sueños, sus anhelos, una cantidad de cosas que bordean al ser humano, lo cual precisamente digitalmente podrá imitar. Hoy en día, en estos días yo estaba viendo un video del presidente Bukele, donde hablaba unas cosas tan interesantes que me detuve a escuchar. Ciertamente es un presidente que ha tenido mucha sabiduría en algunas áreas del área política, ¿no? Pero días después me entero que es un fake. Y cuando comienzo a investigar, ciertamente hicieron ese video con inteligencia artificial. Y movían al propio presidente Bukele, lo movían, hablaba, le pusieron su propia voz y todo. Yo creí que era él. Fíjense hasta dónde ha llegado el poder de la inteligencia artificial. Y ahí está la frontera profética. La IA no es el mal en sí, no es la IA el problema, pero puede ser el recipiente o la herramienta donde se manifieste el espíritu del engaño final. Una imagen que habla, como lo describe Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15, dice: y engaña a los moradores de la tierra, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia, y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El texto menciona precisamente una copia con vida, pero una copia capaz de hablar, de ejecutar juicios. ¿No es eso lo que ya está desarrollando este sistema de inteligencia y precisamente generativa? Control facial y decisiones autónomas. El aliento de Dios da es vida. Usted es un ser viviente, un alma viviente, porque Dios le dio ese aliento. Pero el aliento de esta imagen, de este mundo digital, será un soplo artificial, una imitación del espíritu, pero no el espíritu. Ahora, ¿qué conexión tiene este mundo digital con el mundo espiritual? Vamos a ver un poco más a través de las escrituras. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 4 dice: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel vio el aumento de la ciencia como una señal profética. Hoy, la ciencia no solo avanza, sino que intenta abrir portales entre dimensiones. Fíjese, proyectos cuánticos, teletransportación de información, comunicación neuronal sin palabras, telepatía. Y cada avance parece acercar más a la posibilidad de un puente entre lo visible y lo invisible. Y eso lo vemos también descrito en la Biblia, cuando el rey Saúl fue a consultar a la pitonisa porque había muerto el profeta Samuel, e hizo una conexión entre lo humano, lo terrenal y lo espiritual, intentando hablar en esa otra dimensión que es donde están nuestros seres queridos, para hablar con el profeta Samuel. Ciertamente antes lo veíamos como algo de pitonisas y de brujas y esas cosas, pero hoy parece ser que tecnológicamente intentan hacerlo. De hecho, hay compañías de las cuales no puedo hacer nombres, donde usted paga
Y ellos pueden hacerle una digitalización de su familiar muerto e incluso crear conversaciones, y que usted incluso puede conversar con ese familiar muerto, pero es la inteligencia artificial que, usando su voz y usando su vocabulario, va a interactuar con usted. Y si usted usa algún tipo de inteligencia artificial de estas que cuestan un poquito más costosa y que tienen esta capacidad de hacer estas cosas, inténtelo. Póngale una foto de un familiar, póngale algunos patrones de voz de ese familiar, y usted podrá chatear con ese familiar muerto, no importa en qué año murió, como si fuera su familiar, y se va a mover en el video. Y usted va a creer, va a llegar un momento que usted va a creer que es su familiar. Están trayendo a la vida de una manera digital a alguien que ya no está entre nosotros. Cada avance parece acercar más a la posibilidad de ese puente entre lo visible y lo invisible. Pero ese puente, sin la guía, escuchen, del Espíritu Santo, puede convertirse en un canal de interferencia espiritual. No por nada nos han enseñado durante muchos años que nuestros familiares muertos nos cuidan, nos protegen desde otros lugares, que nos pueden ver, cosa que las Escrituras no describen. De hecho, la Escritura dice que para nosotros los vivos ya no tenemos nada que hacer cuando estamos muertos. Nuestra mente aquí en la tierra es echada al olvido. Estamos ya, una vez que hemos trascendido, vamos al paraíso, donde ciertamente vamos a compartir con personas que han creído igual en nuestro Señor Jesucristo. En el paraíso vamos a estar conscientes en el paraíso, en ese lugar de descanso, pero ya no regresamos hasta que sea la resurrección anunciada en las Escrituras a esta tierra. Pero este mundo, vamos a decir cibernético, digital, pretende hacer creer y nos manipulan poco a poco. Eso es algo que va a venir lentamente, aunque creo que ya va ganando mucho terreno en este ámbito y en la mente precisamente de los más jóvenes. Y los que estamos un poco más adultos debemos alertar y filtrar lo más posible para intentar proteger la mente de nuestros jóvenes. Porque lo primero que hacemos hoy en día es darle un celular para que se distraigan. Y no está mal, la comunicación es indispensable hoy en día. El celular ciertamente es una herramienta muy útil, pero debemos tener mucho cuidado qué informaciones estamos permitiendo que entren a través de nuestros sentidos, que manipulan nuestra mente y nos llevan a creer en cosas que no son tangibles, que no existen, que pertenecen a un mundo invisible, pero que manipulan la verdad para alejarnos de Dios. Administre muy bien esto, usted sabrá cómo, porque también tienes al Espíritu Santo y podrá guiarte a estas cosas y redarguirte de lo que está bien y de lo que está mal. Fíjate, quiero regalarte este texto para ir concluyendo. Se encuentra en Juan capítulo 10 versículo 9. Jesús hablando dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero el mundo, queridos amigos, queridos hermanos, está buscando abrir puertas, pero no a través de Jesucristo, sino puertas digitales, cuánticas, puertas espirituales, pero sin el filtro de Cristo. Quieren hacer cosas, quieren innovar, y no está mal el adelanto tecnológico. No está mal, dado que Dios precisamente nos hizo con ese espíritu creativo, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Pero la cosa es cuando nos metemos más allá para trascender una puerta, o por ejemplo, que prometan vida eterna o que prometan salud perpetua, pero sin Cristo, cuando la puerta a la vida es Jesucristo. Y te pregunto, ¿quieres tú ser salvo? Mira que vienen tiempos fuertes, de fuerte engaño. Y la única manera de que tú no seas engañado es que tú llenes tu mente, pero de la palabra de Dios, del contenido de Dios, de información de Dios, para que cuando llegue esa otra información
que pretende alejarte de la verdadera vida que es a través de Cristo, que pretende alejarte de la verdadera puerta que se abrirá para trascender a la vida eterna verdadera, que es Cristo Jesús, debes llenarte entonces de información de Dios. Fíjate, cuando Jesucristo, luego de aquel ayuno de 40 días y 40 noches, quien se le presenta precisamente es el mismísimo Satanás y lo tienta. Y cuando Jesús le responde ante las tres tentaciones básicas de la humanidad, que era sobre la alimentación, sobre el poder y la gloria y sobre la adoración a Dios, las respuestas de Jesucristo no fueron respuestas de él o lo que él pensaba. Ciertamente Jesús, una mente sabia, la mente de Dios, podía haber respondido como Dios, pero no, hizo alusión a la palabra, y el mismísimo Satanás usaba la propia palabra para manipular a Jesucristo. Pero Jesucristo respondió con los mismos argumentos, defendiendo la palabra, lo que está escrito. Por eso yo le motivo a cultivar su mente, a llenar su mente de ese contenido, de esa información, para que cuando llegue otra información usted pueda repudiarla, rechazarla, escudarse, expulsarla, use el término que usted quiera, pero con argumentos bíblicos, porque usted los tiene. Pero si usted no se preocupa en tener esa información y le entra otro tipo de información, ciertamente vas a creer en la otra información y tu alma se alejará de Dios. Es tu responsabilidad y es tu decisión. Fíjate, hay un famoso dicho, no recuerdo en este momento quién lo dijo, pero cita esto: di una mentira 1000 veces y se convertirá en una verdad. Y eso es lo que está haciendo el diablo, Satanás, a través de lo que entra por nuestros ojos y nuestros oídos, es decirte mentiras y mentiras y mentiras y mentiras, y repetirlas tantas veces hasta que tú creas que sea una verdad. Y quiero ir concluyendo. El mundo ciertamente está buscando abrir otras puertas digitales, cuánticas, espirituales, pero sin pasar por Cristo. Eso es lo que en Apocalipsis se describe como el abismo que se abre. Apocalipsis 9:2 está descrito eso, de lo cual emergen fuerzas oscuras disfrazadas de progreso. Yo no estoy aquí satanizando las IA ni satanizando el progreso digital. Lo que estoy es dando una alerta de que ciertamente cuando nos estamos metiendo en estos mundos debemos tener mucho cuidado, porque ciertamente son herramientas tan poderosas y tan creíbles que nos pueden llevar a una dimensión mentirosa que no existe, haciéndonos creer que sí existe. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermano y amigo. Si crees en Dios, crees en Jesucristo, amén. Si no crees en Jesucristo, creo que ha llegado el momento de que lo hagas y llenes tu mente de Él, para que cuando el engaño del enemigo intente meterse, manipular, controlar tus neuronas, tus pensamientos, allí ya esté Cristo sentado y no pueda penetrar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: inicuo, refiriéndose al líder del sistema anticristo que viene pronto, si es que ya no está entre nosotros y no nos hemos dado cuenta. Inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Yo estoy seguro que usted no es esa persona, porque usted va a llenar su mente de Jesucristo. El fin no vendrá con guerras o desastres naturales. Ciertamente esas cosas van a suceder y están descritas en las Escrituras, sino con una gran ilusión, un gran engaño, una mezcla perfecta de tecnología
espiritualidad falsa y promesas de salvación, pero artificial. El anticristo ofrecerá un sistema donde el hombre pueda ser eterno. Escúchalo bien. Ya se está hablando precisamente de digitalizar tu mente, guardarla en un servidor, que aun cuando tú te extingas como materia, como cuerpo, tus pensamientos estén almacenados en una memoria digital y puedan incluso meterla, qué sé yo, en un robot. Y eso serías tú vivo, pero no eres tú. Son tus palabras, tus pensamientos que fueron guardados, y eso es totalmente posible hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que pudiera suceder? Que alguna persona muere y si tienen guardada digitalmente sus pensamientos, todos sus recuerdos, que no son más que información digital, entonces lo van a meter en un robot, lo cual le van a poner una piel sintética parecida a usted, si no igual, y van a creer que es usted resucitado. Porque ciertamente vas a hablar, vas a interactuar cual IA con una persona. Sé que estoy exagerando un poco, pero también sé que es totalmente posible y puede suceder. Estamos hablando de omnisciencia, estamos hablando de omnividencia, de omnipotencia, pero sin el verdadero espíritu de la omnipotencia y la omnipresencia, que es el Espíritu de Dios. Estamos hablando de inteligencias falsas fuera de lo que las Escrituras describen. El metaverso, la IA, la biotecnología no son el mal en sí, pero sí el terreno donde se preparará el trono para ese engaño. Y próximamente yo estoy seguro que con este tema de los extraterrestres y estas cosas, y estoy preparando un video donde voy a hablar precisamente de quiénes son esos extraterrestres, dónde aparecen en las Escrituras y qué tan posible es de que tengamos un contacto real, verdadero, con este tipo de entes. Lo que sí les puedo adelantar es que se está preparando un gran engaño a nivel de esto también. Prepárate, te recomiendo que te instruyas en las Escrituras para que no seas engañado. Estamos al borde de una nueva frontera, definitivamente. Una donde el conocimiento humano se mezcla con lo espiritual y la tecnología se convierte en templo. Pero la verdadera dimensión, la que trasciende todas las demás, no se alcanza con algoritmos, no se alcanza con circuitos, sino con el Espíritu de Dios. Mas el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. La batalla, hermanos y amigos, no es entre el hombre y la máquina, no es entre el hombre y el computador, sino entre lo creado por Dios y lo que se intenta, o lo que intenta, mejor dicho, usurpar su gloria. Los que adoraron a la bestia, dice la Escritura. ¿A qué se estará refiriendo? Se estará refiriendo precisamente al hecho de que nos vamos a compenetrar tanto con estos sistemas engañosos y creyendo, en cierto modo, que es verdad. No lo sabemos aún. Estamos explorando ese tema. Sin embargo, hermanos y amigos, no temamos a la inteligencia artificial. Temamos al corazón humano, ojo, que sin Dios quiere usurpar su lugar. Y estoy hablando de esos humanos que, queriendo o no, están sirviendo a Satanás usando sistemas que precisamente apartan y apartarán de Dios a muchas personas que no le dan crédito ni creen en estas cosas y no se ocupan ni preocupan de nutrir su mente del Espíritu Santo. Si esta información te ayudó de algo, compártela con otras personas, ponle me gusta al video, activa la campanita cuando te suscribas al canal, así YouTube puede informarte cuando se cargue otro video. Vienen tiempos, amigos y hermanos, interesantes, y ya los estamos viviendo en sus inicios, donde precisamente se anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos que proféticamente se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Eso anuncia el rapto de la iglesia,
eso anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo, eso anuncia la gran tribulación de la que habló el Señor en Mateo 24, y el panorama mundial se está cerrando para que todo esto se cumpla y en esta generación. Y no te dejes engañar, no es el fin del mundo, porque el regreso de Jesús no es el fin, es el comienzo de una nueva realidad. Y esa realidad son 1000 años del gobierno de nuestro Señor sobre esta tierra. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.